Bienvenidos a esta actividad de la Semana de Investigación de UFLO Universidad, la segunda en este día y la segunda en esta semana, que es una actividad compartida entre UFLO y la Universidad Estatal del Milagro de Ecuador, y es un dossier de estudios en revisión sistemática en psicología. Las oradoras del día de hoy son la decana, empezamos por la decana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFLO, doctora Analía Lozada, que es psicopedagoga, licenciada y doctora en psicología, especialista en magíster en metodología de investigación, postdoctora en psicología, especialista consultora en psicología clínica con orientación en docencia e investigación por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, cursó y aprobó el doctorado en psicología, y además es la directora del postdoctorado en psicología con orientación en revisión sistemática de UFLO, y por supuesto investigadora y docente de la casa. Nos acompaña también Carmen Zambrano Villalba, que es psicóloga clínica por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, magíster en psicología clínica y magíster en diseño curricular por competencias, ambos posgrados también por la Universidad de Guayaquil, de Ecuador. Es doctoranda en psicología por la Universidad Católica Argentina y postdoctoranda en psicología por nuestra institución, por UFLO Universidad. Y es además la editora principal y fundadora de la revista de psicología UNEMI Ecuador, con producción científica, artículos, libros y ponencias, entre otros. Así que nos acompaña, por supuesto, Julieta Marmo, que es licenciada en psicología, especialista en clínica de niños y adolescentes, doctoranda en psicología por la Universidad Católica Argentina, coordinadora de formación continua de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFLO Universidad, docente de grado y posgrado, formó parte de la Secretaría Científica del Colegio de Psicólogos, y es miembro evaluador de revistas internacionales. Es además psicóloga clínica en el área de salud mental infanto-juvenil y supervisora y formadora de recursos humanos. Investigadora UFLO, por supuesto. Bien, en este momento ustedes están observando la pantalla donde he considerado necesario unificar nuestros logos, ¿no? Sobre la Universidad Estatal de Milagro, la Universidad Flores y, por supuesto, a quien yo represento en este momento, que es la revista de psicología UNEMI, ¿no? Como os dije, les voy a hacer un pequeño antecedente, muy corto, una síntesis. La revista de psicología UNEMI en realidad surgió de varios proyectos. En el 2012 se presentó al Departamento de Investigación de la universidad un proyecto titulado Atención Psicológica Integral y Oportuna a Niños y Adolescentes con Discapacidad Física en la provincia de Guayas. La provincia de Guayas está constituida por 25 cantones, parroquias y recintos. Visitamos los 25 cantones junto con el grupo de investigación. Y dentro de esos 25 cantones, 18 no tenían centros de atención integral. Visitamos centros de salud, centros de atención integral y también hospitales. Surgiendo en el 2013 la necesidad de llegar a la sociedad y a la comunidad, porque es parte de los requisitos institucionales de la academia y de los procesos de investigación y vinculación en Ecuador. Y surgió el proyecto de vinculación, titulado en cambio, ¿no? Consultorios psicológicos en Milagro y zonas de influencia, aprobado por la universidad en el 2013-2014 y ejecutado hasta la actualidad. Este proyecto tuvo un alto impacto a nivel de nuestro país y de las zonas de la provincia del Guayas. Visitamos nuevamente esos cantones, fundamos consultorios populares con un equipo de profesionales en el área de la psicología clínica y los estudiantes del último nivel. Ahora, ¿qué pasó? Llegamos con la atención hacia la comunidad y realizamos promoción, prevención, diagnóstico, intervención y, por supuesto, investigación. Esos productos de investigación eran tan importantes para la comunidad científica que habría, pues, de alguna manera que socializarlos. Surgiendo el tercer proyecto, que fue el proyecto de la revista de psicología UNEMI. Sacando el volumen número 1,
digamos, el volumen 1, número 0, que fue impreso, inclusive con mucho esfuerzo. Ustedes saben las situaciones en las que vive el país, y unimos esfuerzos con los docentes y los estudiantes y sacamos 500 ejemplares, que los socializamos en cada una de las visitas que hacíamos. Este nos sirvió para legalizar aquí en Ecuador, a nivel nacional, en la Secretaría de Educación Superior CENESID, ¿no? El CENESID es el Centro de Investigaciones a nivel nacional, nos dio un ISSN, ¿no? Y por lo tanto teníamos una identidad a nivel nacional. Actualmente, pues, tenemos 5 años, hemos logrado el posicionamiento en toda América Latina y también en algunas otras partes de otros continentes que nos rodean, ¿no es cierto? La revista Psicología como tal, unando los esfuerzos y sabiendo lo que sucede alrededor de todos nuestros países hermanos en América Latina y la gran cantidad de conocimientos en psicología, unimos esfuerzos con la Universidad de Flores, especialmente con el postdoctorado, junto con Analía y Julieta, que nos acompaña también en esta conferencia, y organizamos el dossier titulado Avances Científicos en Psicología a través, pues, de las revisiones sistemáticas. Invitamos como editoras de esta temática a la doctora Analía, pues, y a la doctora Julieta, que están aquí presentes. Este dossier tuvo como objetivo, de alguna manera, hacer una síntesis con alta calidad científica de los avances que existían en psicología, en todas las áreas de la psicología en América Latina. Y bueno, este fue el volumen número 6, número 11, que fue publicado en julio 2022. Publicamos 14 artículos de varios países. Ahí les puse Chile, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, por supuesto, Argentina, Brasil. Espero que no se me pase ningún otro país, ¿no? Pero unimos esfuerzos y pasó por todos los procesos de revisión de pares, incluso una revisión interna muy exhaustiva que realizó el postdoctorado, aparte de las revisiones internas que se dio, pues, por el equipo editorial de la revista. Obteniendo estos 14 artículos de revisión sistemática que considero importante nombrarlos a cada uno. Uno fue de Cristina Ricci, de Argentina, titulado Condición epistemológica de la psicopedagogía Iberoamérica, entre los años 2000 y 2020, una revisión sistemática. El segundo fue revisión sistemática sobre la relación entre apego y relación emocional de Silvana Milossi y Julieta Mármol, también de Argentina. De ahí también tuvimos revisión sistemática de la preparación para desastres en el contexto de la pandemia COVID-19 de João Luiz de Mata Filerbo de Brasil. También tenemos posteriormente, entre los 14 artículos, la revisión sistemática sobre la necesidad del cierre cognitivo en el contexto hispanohablante, ¿no? Este artículo de Marcelo Roca, Carolina Expósito, Luis Carlos Young, Manuel Tomás Pacero, también de Argentina. Y ahí tenemos el de revisión sistemática sobre metodologías evaluativas en la gestión de conflictos interpersonales en el sector sanitario de Luis Fidel Abreu Tueros de Perú. Tenemos también la revisión sistemática sobre el desempeño de habilidades socioemocionales en estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje de Michelle Aparecida Cerqueira Rodríguez de Argentina. Luego tenemos, permítanme, ansiedad y COVID-19 en estudiantes universitarios, una revisión sistemática de Gustavo Cortina. Por cierto, uno también de los más leídos en este último mes de agosto. Asociación entre cyberbullying y depresión en adolescentes de Bernardo Herrmann, también de Argentina.
una revisión sistemática de Naxmen desde el psicoanálisis de María Valeria Corbella de Argentina. También una revisión sistemática sobre las ventajas e inconvenientes de la atención psicológica a través de medios telemáticos de Leonel Alexander Llerena y también de María Ramos de Ecuador. Y por último también tenemos estos en relación a la salud mental y bienestar psicológico en trabajadores mineros. Sus autores son Marcelo Gamero Aliaga de Chile. Tenemos la revisión sistemática sobre procrastinación en estudiantes universitarios en el contexto latinoamericano de Wilmer Casola Rivera de Costa Rica. La revisión sistemática sobre psicoterapias efectivas y tratamientos combinados con pacientes con severidad y comorbilidad de Elena Schwer de Argentina. Y la revisión sistemática de estrategias de afrontamiento en cuidadores principales de personas con demencia de Lorena Streberry y Domeño y Adibaldo Víctor Barros de Oliveria Jr. de Argentina y Brasil. Estos artículos ustedes lo encuentran en la dirección web de la página de la revista de Psicología UNEMI, que también ya vamos a compartir, ¿no? Lo novedoso y lo impactante es que apenas tenemos desde el mes de julio que se realizó la publicación, tenemos ya una gran cantidad de lecturas de los artículos, entre ellos los más revisados, está de acuerdo a las estadísticas del mes de julio a agosto, está justamente el de Gustavo Cortina sobre ansiedad y COVID-19 en estudiantes universitarios, también la relación de apego y regulación emocional, también de Silvana Milosi y Julieta Mármol, la asociación entre cyberbullying y depresión en adolescentes. Tenemos también el de procrastinación de estudiantes universitarios y también inclusive uno de los avances científicos en la clasificación de métodos de investigación en psicología de la doctora Analía Lozada y que les habla y Julieta. Y también tenemos el de salud mental y bienestar psicológico en trabajadores mineros, una revisión sistemática de Marcelo Gamero. Imagínense, apenas en un mes nosotros ya tenemos algunos artículos que están sonando en la comunidad científica. Y permítanme, por último, dentro de esta presentación, el visitar la página de la revista de Psicología UNEMI para que usted pueda también en un momento visitarla y enviar sus artículos. Aquí tenemos la presentación del volumen en mención, que es el volumen 6, número 11, y tenemos cada uno de los artículos. No es de más decirles que la revista, a pesar de tener 5 años, es bastante joven. Estamos en varias bases de datos, estamos indexadas, como ustedes pueden observar al lado derecho, en varias, menciones. Por ejemplo, en la red iberoamericana, tenemos en Latindex el catálogo 2.0, en Edit Plus, que son una cadena de revistas de Europa, entre otros, ¿no? Espero que nos visiten. Como para ir cerrando esta presentación sobre la revista de Psicología UNEMI, considero importante que los estudios realizados y publicados en esta revista son realmente de alto impacto y sobre todo aportan significativamente al conocimiento de la psicología en todos los apartados, ¿no? Hablamos de la psicología de la familia, hablamos de la psicología dentro de la salud, hablamos de la psicología en las emergencias y también en la psicología en el área de las organizaciones. Así que yo agradezco mucho a la Universidad de Flores que juntos tuvimos esta iniciativa de compartir este dossier para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a la Secretaría de Investigación de la UFLO y a UNEMI también por trabajar, como decía Carmen, y como hablamos con Analía, de manera articulada.
Bueno, voy a hacer una presentación, permítanme que comparta la pantalla, del artículo que Carmen nos mencionaba. A ver si, ahí. ¿Sí? En estudios de revisión sistemática vamos a abordar ahora un artículo de la revista que publicamos. A ver, voy a correr esto, a ver si se llega a ver bien. ¿Sí? El artículo de clasificación de métodos de investigación en psicología, recientemente publicado, como nos comentaba Carmen. Voy a checar esto también, así puedo como... Bueno, este artículo un poco surge pensando que la investigación actual en psicología cuenta con una tradición investigativa de diferentes clasificaciones y denominaciones, según, digamos, la modalidad del autor y el contexto en donde se dio origen a esta clasificación, lo cual dio, digamos, la pauta para proponernos como objetivo general justamente revisar esas clasificaciones actuales de los métodos en psicología, analizando los postulados de los métodos teóricos empíricos, cualitativos y mixtos, y también poder analizar una nueva propuesta que vamos a detallar hacia el final. Simplemente para hacer una delimitación conceptual, hablamos de metodología como una reflexión de los procedimientos científicos y sus instrumentos de investigación, ocupándose de analizar justamente los métodos. Es decir, la metodología nos posibilita enunciar lo que debe hacerse en una actividad investigativa para ser denominada ciencia. Nos valemos del método como un conjunto sistemático de esas reglas, ¿no? Métodos como los pasos a seguir, como un sendero que nos va descubriendo y nos va permitiendo encontrar ese camino, y la técnica, ¿no? Más ligado a este proceso del cual forman parte la elección del método y de los dispositivos para alcanzar y registrar el estudio de ese objeto que justamente nos vamos a proponer en una investigación. Entonces, la investigación científica requiere de la aptitud del investigador para seleccionar el mejor método y llevar adelante una técnica eficaz para producir conocimientos científicos. Bueno, voy a intentar ser concisa en esto. Tomamos como una primera clasificación de Montero y León, que en los años 2002 y con una revisión en el 2005, proponen una clasificación de distintas metodologías de la investigación, en las cuales se basa la psicología, en 9 grandes unidades. Hablaban inicialmente de estudios teóricos sin contenidos de datos empíricos, ¿sí? Son estudios que no contienen datos experienciales, que siguen vigentes hasta el 2005. Luego estudios descriptivos a través de la observación, ya sea una observación natural o estructurada, estudios descriptivos, en este caso mediante encuestas, ya sean de diseño transversal o longitudinal según el criterio temporal, y que se amplía el estudio de poblaciones a través de encuestas con muestras probabilísticas, como un nuevo aporte descriptivo en el año 2005. Entre estos 9 tipos de estudios también contamos con estudios cualitativos, ¿no? En estos estudios en que no se contribuyen, estudios cualitativos, investigaciones en las que no se contribuyen datos empíricos originales de los examinadores, ni nuevos análisis de datos, sino que se profundiza, ¿sí? En un sentido más subjetivo, comprensivo, y que se subclasifican en etnográficos, estudios de casos e investigación-acción, y aportan que los estudios de casos pueden considerarse en esta nueva revisión en intrínsecos o instrumentales. Luego, otra forma de llevar adelante una metodología es a través de los experimentos, en donde se controla al menos una de las variables trabajadas. Inicialmente se clasificaban como simples y complejas, y en esta nueva revisión nos permiten una, digamos, variación de un estudio simple con una variable bloqueada, y simples con grupos ya formados. Luego los cuasi-experimentos, diseños que se consideran, digamos, aquellas investigaciones con intervención, que se aplican, digamos, a contextos naturales, pudiéndose clasificar en pre-post, solo post, serie temporal interrumpida y con discontinuidad en la regresión, y a su vez discriminar mucho más en esta nueva revisión de este tipo de estudios. Voy a intentar ser un poco más concisa. Las investigaciones ex facto, ya sean retrospectivas, prospectivas o evolutivas,
y una nueva subclasificación propuesta en el año 2005. Los experimentos de caso único, que como sabemos es aquellos que llamamos N igual a 1, aluden a investigaciones experimentales en las que un solo individuo es el propio sujeto de control, y continúa esta descripción en la actualidad, y los estudios instrumentales, que incluyen el desarrollo de pruebas y aparatos, así como también los procesos investigativos para validar y adaptar esas técnicas. Estudios enfocados al desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo tanto el diseño o adaptación como el análisis de las propiedades psicométricas de los mismos, es el aporte que estos autores nos proponían hasta el año 2005. Luego los estudios teóricos, investigaciones que no tienen datos empíricos originales de los investigadores, ya sean estudios clásicos o de metaanálisis, y estudios empíricos cuantitativos, aquellos que despliegan datos empíricos originales. Si nosotros vemos acá, en esta nueva clasificación de los autores, aportada en el año 2007, luego de la clasificación que mencionábamos anteriormente, los autores aunan todos los tipos de trabajo en estudios teóricos, en estudios empíricos cuantitativos y en estudios empíricos cualitativos. ¿Sí? Es una clasificación más parecida, ahora vamos a ver, ¿sí? De autores como Hernández Sampieri, y todos los estudios que se describían como unidades de investigación independiente son integradas ahora en los estudios cuantitativos, y por otro lado los estudios cualitativos, que también integran modalidades de investigación que antes se consideraban de manera independiente. Hasta acá es la clasificación de Montero y León. Tomamos también en el análisis de los enfoques de investigación, actualmente se habla, estos autores, de las rutas de la investigación, en tres grandes enfoques, aunando estudios de tipo cuantitativo, ¿sí? Aquellos que, como decíamos anteriormente, medimos fenómenos, tratamos de poner a prueba una hipótesis, digamos, utilizamos algún instrumento o pruebas para recolectar esos datos y justamente para comprobar o refutar esa hipótesis. Y ya estos autores, dentro de este enfoque, empiezan a hablar de los alcances de esos tipos de enfoques cuantitativos, ya sean exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos. Dentro del enfoque cualitativo, tiene como objetivo, digamos, profundizar en el estudio de un determinado fenómeno. Digamos, en estos casos muchas veces el investigador es parte de ese campo de investigación, y presentan estos autores los diseños de teoría fundamentada, estudios etnográficos, narrativos o de investigación-acción. Y finalmente, un tercer enfoque en investigación que implican los estudios mixtos, que constituyen la combinación de estos dos modelos anteriores. Esto es a nivel descriptivo, digamos, a nivel histórico, cómo han ido evolucionando los distintos modelos metodológicos. Para sintetizar, las diferencias más significativas entre Montero León y Sampieri, Hernández Sampieri, radican en que los primeros agrupan en tres grandes grupos, diferenciando investigaciones teóricas, empíricas cualitativas y empíricas cuantitativas, y no exponen los trabajos teóricos por separado, como los realizan Montero y León. Montero y León no acuerdan con la clasificación de los enfoques mixtos, y los postulados analizados, que se clasifican perspectivas metodológicas, hemos visto que no ponderan las revisiones y los metaanálisis como una entidad de cuerpo propio, siendo que el avance que permiten estas representaciones da lugar a avanzar también en términos científicos. Entonces, a partir de esto descrito, surge como propuesta una nueva caracterización o categorización de estudios teóricos, ya sean de análisis bibliográfico y o documental, cada uno con su descripción y metodología, los estudios empíricos cuantitativos, los estudios empíricos cualitativos, los estudios mixtos, y los estudios de revisión que alojen la posibilidad de poder hacer revisiones narrativas, sistemáticas, metasíntesis, metaanálisis y estudios bibliométricos. Y para finalizar, la codificación propuesta busca sistematizar las opciones de investigación disponibles que actualmente hacen al marco
de la investigación en psicología contemporánea, y ofrecen una apertura e inclusión de los métodos actuales, y da lugar, en este caso, a poder avanzar disciplinarmente, incluyendo recursos que en realidad ya son empleados en investigación. Bueno, dejo de compartir. ¿Sí? Está toda esta categorización, perdonen la descripción de la descripción, es lo que hemos analizado en el artículo con la doctora Analía Lozada, con la profesora Carmen Zambrano, y es la propuesta que queremos compartirles con ustedes, profundizando ahora, digamos, Analía, así te doy como el pase, en los estudios específicos. Muchas gracias. Gracias a vos, Julieta, gracias a la Secretaría de Investigación, a toda la Universidad de Flores, a mis compañeras Carmen Zambrano y Julieta Marmo, que son dos profesionales increíbles, sumamente profesionales y muy dedicadas, así que es un placer. Juli, ¿me confirmaría si se ve en modo presentación? Ani, ¿se ve? No, como Power No. todavía. Perfecto. A ver ahora. Ahora sí, presentación. ¿Sí? Muchas Perfecto. gracias, muchas gracias. Bueno, por una parte, aquí es como que comenzó todo, ¿no? Estamos en el año 1665 y estas son las portadas de las dos primeras revistas científicas publicadas. Una en Francia, la otra en Gran Bretaña. Fíjense, bueno, por supuesto impresas, como nos decía hace unos minutos Carmen, ese primer número de un Emmy, que es como la figurita difícil ahora, Carmen, para poner en el cuadrito, todos queremos, vamos a imprimir la copia para colgar, 5 años y todo el recorrido tan excelente, Carmen, que han desarrollado. ¿Por qué proponemos estudios de revisión sistemática? Como explicaban tanto Juli como Carmen, ante la variedad de accesos y recursos y campos metodológicos y de método con los que contamos en psicología. Por varias cuestiones, entre ellas porque es muy difícil que una sola disciplina pueda incluso aprovisionarse a sí misma. Todo el tiempo estamos pensando transdisciplinariamente, interdisciplinariamente e incluso de modo crossdisciplinario, o sea, mirando a otras disciplinas. Partimos de este postulado de la epistemóloga Esther Díaz, donde nos postula que cada una de nuestras formaciones nos generan un disciplinamiento, una forma de mirar la realidad que sobre todo nos condiciona a la hora de llevar adelante una investigación. Entonces, esta posibilidad es la perspectiva de la complejidad, como nos comentaba Julieta hace unos minutos, a modo de solución epistemológica frente a esta dificultad para comprender un objeto de estudio desde una sola disciplina. Y esta necesidad, digamos, interdisciplinaria, también nos lleva a una necesidad de mayor actualización. Entonces se dice que un médico, por ejemplo, desde una perspectiva de la salud, necesita leer 17 artículos por día para estar actualizado dentro de su subespecialidad. Entonces, esta sobreabundancia de publicaciones genera una dispersión y de alguna manera nos da como alentador la posibilidad de una revisión sistemática en un paradigma complejo, a los fines de poder agruparla. De allí deriva esta propuesta, enmarcada en estudios de metaanálisis, estudios de revisión sistemática y metasintéticos. Por un lado, sabemos que las revisiones sistemáticas de buena calidad son el primer nivel de evidencia. A diferencia de los estudios empíricos con participantes, nuestras unidades de análisis van a ser los propios
artículos, las propias investigaciones ya realizadas. En vez de pacientes o participantes, personas, vamos a trabajar con artículos. Esas son nuestras unidades de análisis. Usamos la misma lógica que el resto de los métodos, unidades de análisis, matrices de datos, en diagramas de flujo, en cuadros, pero adaptados a nuestros objetivos en la investigación con lógicas similares. Entonces, señalamos que un estudio de revisión me va a posibilitar confirmar, también corroborar y comparar diferentes trabajos. Tal como nos señalaba Julieta, en la inscripción metodológica como una perspectiva más amplia, en menor grado de dificultad y de complejidad el método, y en esa misma línea, en un grado todavía aún menor, la técnica e instrumento. Sabemos que en la tradición de investigación en psicología, las revisiones sistemáticas no formaban parte de su cuerpo, es algo totalmente innovador de las últimas décadas, que sobre todo tiene un auge en el periodo de pandemia, porque se nos vio restringido nuestro acceso a investigaciones con participantes. Entonces hemos llevado adelante estudios de revisión desde el trabajo en periodos aún de aislamiento y confinamiento. La clasificación nos la ofrecía Julieta en profundidad, así que muchas gracias, Juli. Y cuando avanzamos hacia puntualmente el método que empleamos y aconsejamos para los estudios de revisión sistemática y metasíntesis, tenemos como antecedente quórum. Es una declaración, un protocolo acerca de cuál es el estándar de calidad de una revisión sistemática, que 10 años después, celebrando esa década de estudios de investigación, se llevó adelante con el método PRISMA, que continúa desde esta primera versión. Hubo una actualización muy significativa en el año 2011, 2 años después, para ubicar en red a estas revisiones sistemáticas, y tiene una actualización PRISMA que es anual y en algunos casos 2 veces por año. En todas las diferentes presentaciones están en línea con la ciencia abierta, así que son de carácter gratuito. Dentro de las investigaciones sistemáticas, estos son algunos de los objetivos más utilizados, que los comparten los diferentes artículos que conforman el dossier, que nos presentaba también hace unos minutos Carmen Zambrano, donde los diferentes postdoctores apuntaban hacia una reducción de una información disponible sobre un tema determinado, también identificar esos semblantes conocidos, esas coincidencias en las investigaciones, describir desde diferentes líneas teóricas un mismo fenómeno, también un desarrollo en profundidad de las variables asociadas con respecto al tema, y un plus que suma en las investigaciones de corte de revisión sistemática, donde ustedes van a observar que dentro de las tablas que conforman los resultados de las investigaciones, encuentran un apartado específico que da cuenta sobre los recursos metodológicos empleados. Describen los instrumentos, y eso nos permite a la hora de llevar adelante una investigación empírica, tener aquí un basamento rápido y de mucho interés. Cada uno de nosotros en nuestras tesis, ya sea de grado o de posgrado, hicimos un estudio de revisión en nuestro estado del arte, pero ha sido una revisión de corte narrativa. En cambio, las revisiones, cuando empiezan a tener su auge en los últimos 30 años en su primer clasificación,
de vino del área de la enfermería, y a partir de estudios ligados a los primeros doctorados en enfermería, clasificaron las revisiones en exhaustivas, descriptivas, evaluativas y las propias de los casos clínicos analizados. Avanzando en las clasificaciones más actuales, aquí ya podemos hablar de revisiones narrativas, que son las más sencillas, como las sin una lógica de investigación, más allá del interés propio del investigador. Yo elijo y pondero citar a quienes me parecen relevantes, interesantes, pertinentes a mi tema, coincidentes o en discordancia para este debate hacia el llegar a la discusión. Y otros 3 tipos que ya tienen carácter reproducible. Estos 3 tipos son las metasíntesis, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas propiamente dichas. En las metasíntesis trabajo con los artículos enteros en las unidades de análisis, no solo con los resúmenes. Y en los metaanálisis utilizo una serie de métodos estadísticos para dar cuenta de mis resultados y arribar a los mismos. El método más utilizado a la hora de llevar adelante un metaanálisis, una metasíntesis y una revisión sistemática es el método PRISMA, que señalábamos hace unos minutitos, y nos ofrecen 27 puntos, de los cuales algunos de ellos son propios para los metaanálisis y otros son específicos para las revisiones sistemáticas. Para aumentar el nivel de calidad de una revisión sistemática es aconsejable seguir estos 27 pasos. Son de corte procedimental y bajo un estricto control de calidad de los artículos publicados para el dossier de la revista UNEMI, seguimos en todos los casos los procedimientos del método PRISMA. Fíjense que aquí es muchísimo para leer, pero está todo disponible en la página de UNEMI, a la que les invitamos a visitar y a bajarse en forma gratuita estos artículos y también los anteriores de ediciones previas, donde aquí damos 3 posibles lineamientos de recursos en revisiones. Yo puedo avanzar hacia la construcción de la teoría, también a la descripción, pero a la explicación en la misma línea. Entonces tengo diferentes orígenes de los datos y diferentes modalidades de análisis. Y para ir terminando y en relación a lo futuro, pensamos que asociarlo a través de formatos de metaanálisis en red, de experiencias colaborativas, son el futuro de estos tipos de estudios. Como nos señalaba Julieta, el avance de la ciencia es necesario que se produzca. Entonces, en esa misma línea, los estudios de revisión y de metaanálisis permiten aumentar la evidencia científica, teniendo en cuenta que el profesional tiene mayor exigencia en términos de capacitación, de posgrados, de llevar adelante investigaciones, y la revisión sistemática me da cuenta hasta para atender a un paciente con un determinado problema o problemática, cuál es el tratamiento más eficaz, con un argumento lo más objetivo posible. Siempre estamos estudiando al hombre en sociedad, entonces este diálogo interdisciplinar que me permite el estudio de revisión, yo puedo cribar por ciencia, por disciplina, pero también puedo cribar por tema, que es el tipo de filtrado más importante que llevamos adelante en una revisión. Y a la hora de señalar las limitaciones, tenemos que destacar sobre todo que no podemos hacer revisiones si no hay estudios empíricos previamente utilizados, que es de cuál
son nuestras unidades de análisis, del que nos nutrimos para llevar adelante estudios de revisión. Por supuesto que las fortalezas son las corrientes de psicoterapias basadas en la evidencia y el permiso para el diseño de estudios futuros y las técnicas que nos permiten aunar en un solo artículo de 12, 15, 14 carillas cientos de investigaciones, ¿sí? Un ahorro de tiempo y de recursos muy interesantes. Y bueno, las futuras líneas, pensamos en nuevas publicaciones, similares a las de este dossier, en realizar capacitaciones como esta que estamos realizando, sobre estudios de revisión, y por supuesto contribuir a la ampliación de métodos de investigación en psicología. Así que nuestro agradecimiento, Carmen, para usted y para toda la Universidad del Milagro por la apertura para publicar esta vasta cantidad de artículos, y los invitamos a su lectura. Abrimos el espacio para preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Analía, Carmen y Julieta. ¿Hay algunas preguntas, algunas felicitaciones? De Elga, bueno, que felicita por la charla y por el acuerdo entre ambas universidades. Hay una pregunta también, que ya, sí, no sé si vos la estás viendo, pero te la puedo llegar a decir. ¿La de Fernando? ¿Podemos La leer? de Fernando Albarrán, exactamente. Sí, ¿Querés que la diga o la respondés vos directamente? Sí, la puedo leer para que todos los participantes tengan acceso. Bien. Señala Fernando: de todos estos tipos de métodos, estos tipos y métodos de investigación que se han venido mencionando y que han evolucionado hasta el día de la fecha, ¿cuáles son los métodos y técnicas que cuentan con mayor evidencia e investigación en el campo de la psicología? ¿Cuáles son las temáticas que se han abordado hasta la actualidad? A modo de pregunta, le vamos a responder una parte y otra le vamos a dar recursos para que sepa Fernando cómo encontrar mayores respuestas, ¿no? La profesora Carmen muy bien nos daba una respuesta al respecto, que era la cantidad de artículos que tenían mayores bajas, o sea, que se habían bajado más en su repositorio, ¿no, Carmen? Es así, que estaban por orden. Entonces, por ejemplo, el del postdoctor Gustavo Cortina, ligado a la ansiedad, que iba primero. Carmen, por favor, corríjame en el orden. Claro, por supuesto. Tenemos al doctor Cortina. No sé si le puedo compartir nuevamente esa pantalla para que quede grabado. Permítame compartir la pantalla. Estas son bajados hoy en la parte estadística de la revista, ¿no? Miren ustedes, pueden apreciar ahí, prácticamente hablamos de 300 visitas. Es muchísimo para un mes, ¿no, Carmen? Son los más elevados, sí. Bien. Ansiedad y COVID en estudiantes universitarios. Esta es una temática actual de la pandemia, de la prepandemia y postpandemia inclusive, de casi, creo que, no recuerdo muy bien, pero más de 30, 40 artículos. También tenemos la revisión sistemática entre apego y regulación emocional. Aquí está Julieta, una de las autoras con Silvana. También igual, son muchas las visitas y las descargas que se realizan de este estudio de revisión sistemática. El de asociación entre cyberbullying y depresión. Imagínense ustedes el alto índice de depresión que existe actualmente en nuestra juventud. Es una de las temáticas que más se ha visitado y se ha descargado. Este es el doctor Kerman, Bernardo Kerman. Creo que también trabaja en esta prestigiosa institución. Exacto. La de revisión sistemática de procrastinación de estudiantes universitarios en el contexto latinoamericano. Este es del doctor Wilmer Casola, de Costa Rica. Y recuerdo que fueron uno de los últimos artículos, ¿no se acuerda, Analía? Que pudimos también incluirlos.
Y tenemos el de la clasificación de métodos de investigación que Julieta presentó sobre la revisión que se hizo desde el 2000 hasta el 2020. Y el de salud mental y bienestar psicológico en trabajadores mineros, que realizó el doctor Marcelo Gamero de Chile. Muy interesante. Ustedes ven que aquí bajé de los 3 últimos meses, mayo, junio y julio, en la primera tabla de representación estadística, la curva, como ustedes pueden observar, va en crecimiento. Y la de abajo es solo del mes de agosto. O sea, las descargas y las visitas hasta hoy, inclusive. Entonces, realmente es novedoso. Las personas están visitando, los están leyendo. Y esto significa que hay un aporte de parte de la revista de Psicología UNEMI a la comunidad científica de Latinoamérica, ¿no? Y creo que no solamente para el Ecuador y para la Universidad de Flores, sino como para precedente, como dijo Analía muy bien, que se tome en cuenta dentro de las aportes, dentro de la investigación en psicología, en la revisión sistemática, como otra opción para sintetizar de alguna manera la búsqueda de información referente a algunos trastornos, tratamientos o procesos diagnósticos de los mismos. Gracias, Analia, por esta... No, gracias, Carmen. Es muy interesante la pregunta y tiene como varias respuestas. Fernando, ahí en el chat vamos a subir un link con una página que va a ayudar muchísimo con la respuesta, porque vos podés buscar a través de ese formato cuáles son los índices de impacto, ya sea por tema y por disciplina, con esa misma lógica. Nosotros podemos también contarte desde la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales cuáles son las temáticas mayor estudiadas de acuerdo a diferentes estadísticas que nosotros tenemos. Uno es el dato de los trabajos finales integradores, donde conocemos dentro de la pluralidad que un estudiante de grado puede elegir, Fernando, sobre qué desarrollar su tesis. Hay temáticas comunes y, como nos mostraba recién Carmen, todo lo que tiene que ver con COVID, pandemia, confinamiento, aislamiento, nos impactó durante el año 2021. Gran parte de nuestros trabajos finales tenían que ver con el tema. Ansiedad, depresión son dos de las variables que van allí al tope, y lo que tuvo que ver con el trabajo en casa, dentro de la psicología laboral y dentro de la psicología educacional. Fíjate que hay dos cuestiones asociadas, ya sean con muestras de estudiantes universitarios, que sabemos que es el público más cautivo que tenemos para llevar adelante una investigación, y también desde la perspectiva del docente, desde qué nos sucedió a partir del trabajo virtual y de la formación. O sea que ahí, Fernando, tendrías como los temas mayor estudiados. Y después, en cuanto a evidencia y eficacia, la Universidad de Flores es totalmente pionera, porque nosotros tenemos, dirigida por el doctor Bernardo Kerman y la doctora Elena Ayer, la especialización, que todavía es diplomatura, de psicoterapia basada en la evidencia. O sea que allí también tenemos un montón de recursos para medición de psicoterapia. Lo que sí te voy a dar un dato por la negativa, que son cuáles son los métodos menos empleados. O sea, originariamente, como en el resto de las ciencias, hemos tenido temporadas con estudios cuantitativos en mayoría, otras con estudios cualitativos, permisos hacia métodos mixtos. En las últimas décadas, como señalamos hace un ratito, estudios de revisión, pero muy poquititos estudios de corte experimental. Yo les cuento algo personal. Después de haber pasado durante más de 10 años como jurado de tesis en la Argentina y en otras universidades del extranjero, en grado y posgrado, sobre todo en posgrado, solamente me tocó una tesis de corte experimental. Es en lo que menos tenemos investigaciones en psicología, a diferencia de otras disciplinas. E incluso en diferentes formaciones de posgrado interdisciplinarias también
son la menor cantidad de casos. Así que bueno, te dejo el link allí, y bueno, la respuesta daría para más, pero una cuestión más nada más, la cantidad también de citas, que eso nos quedaría, Carmen, para la jornada del 2023, si ya nos permiten, ahí vamos a poder responderle a Fernando con los artículos más citados, además de los artículos más descargados, ¿no, Carmen? Así es, ahí vamos a ver el INDH, a ver cómo está en cada uno de estos artículos que fueron publicados en este dossier. Así que bueno. Gracias, gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, porque el resto las fueron contestando, eran cuestiones también organizativas que fueron por el chat. Sí, bueno, muchas gracias. Así que, si no hay ninguna pregunta más, yo nuevamente les agradezco a las participantes de hoy y al público asistente. Los invito a seguir participando de la Semana de Investigación. Hay muchas actividades de psicología. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay 2 hoy a la tarde. En las redes de UFLO están publicadas las actividades, el detalle y cómo inscribirse. Así que seguimos investigando. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo estos días. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias también a cada uno de ustedes. Muchas gracias.